últimos meses donde Massa negociaba con Washington y con China al mismo tiempo, y yo dije, la puta, mirá qué bien que lo está haciendo, porque no es joda negociar con esos dos monstruos al mismo tiempo. Claro, de esta manera, quiero ir a la columna de Alfredo, dale. Bueno, vamos a hablar un poco, estuvimos charlando sobre el tema de pobreza e indigencia, pero quiero hacer un recorrido. Primero de lo que es lo conocido, que es el tema de la pobreza por la línea monetaria, y qué es lo que dicen, cómo es la zaraza que van diciendo Milei, Adorni y Caputo. Empecemos con lo que dijo Milei en Parque Lezama. Y si bien nos dejaron 45% de pobreza y que si hubieran estallado todas las bombas que nos dejaron, hubiera llevado al 95% la pobreza y 50% los indigentes, en el primer trimestre, a pesar de haber evitado la crisis y encauzar la macro, el primer trimestre la pobreza creció al 55%. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas empobrecedores. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%. Por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en la Argentina. Bueno, después vamos a avanzar un poquito sobre lo que dice, porque recordemos el numerito. Dijo 95. A ver, Adorni. Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia, por supuesto, de el populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa. La peor herencia que recibió un gobierno en democracia, en realidad si me voy un poquito más para atrás, probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia argentina. Y ahora el numerito del ministro de Economía, Luis Caputo, que es un tuit, ¿no? Que este gráfico, dice, de Fernando Marul, muestra de manera elocuente la diferencia cuando el ajuste lo hace el mercado versus un programa económico serio. Dice que la tasa de pobreza casi se duplicó para llegar al 58% en el 2001, en realidad llegó al 65% cuando fue el peor momento de la crisis en el 2002, en el segundo trimestre del 2002, porque hay que comparar trimestre contra trimestre, o sea, el mismo trimestre, el segundo trimestre, y avanza, entonces la pobreza podría haber llegado a niveles de 80 o 90%. Bueno, a ver, que se pongan de acuerdo, digamos, es 80, 90 o 95%, como si fuese una cuestión que no tiene ninguna relevancia. Claro, es lo mismo. Digamos, es lo mismo, ¿no? Si tenés 10 puntos más, 5 puntos más, digamos, es persona de carne y hueso. Digamos, las que están sufriendo pobreza. Bueno, todos esos números son mentira, no hubiesen llegado a esos números, digamos, es parte de esta lógica vinculado con el tema de pobreza por niveles de ingresos monetarios. Yo quiero mencionar a un aspecto para hablar de lo que es pobreza multidimensional, que me parece que es lo central de lo que se vive en la Argentina y cómo la está agudizando Milei. Si vos comparás las canastas de pobreza de Argentina con resto de Latinoamérica, es hiperexigente. Digamos, y esto es a partir de una decisión política del gobierno de Macri en el 2016. ¿Qué significa una canasta de pobreza hiperexigente? Es que pone muchos bienes y servicios y después vos haces la valoración monetaria y definís, bueno, el que alcance esta canasta deja de ser pobre, y si no, es menos. Bueno, ¿qué es lo que hizo Macri? Tocando la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Digo porque, viste, tanto se habla de la pureza de los números, bueno, todos meten manos sobre el INDEC. Algunos más groseros, como fue Moreno, otros menos groseros o más con mayor protección, si querés, de los investigadores, del mundo académico. Puso una canasta mucho más exigente Macri. ¿Para qué? Para mostrar que
que Cristina Fernández de Kirchner dejó un nivel de pobreza elevadísimo. ¿Qué es lo que se decía? Vos fíjate cómo la ajustaron la canasta de pobreza, que si recordamos los archivos de ese momento, decía, no, los niveles de pobreza en Argentina son del 25, 30 o 35%, asociándolos a lo que informaba la Universidad Católica. Entonces ponen la canasta hiper exigente y lo llevan a ese número del 35%. Por suerte hay investigadores, los investigadores economistas del CEDLA de la Universidad de La Plata y Daniel Steinhardt, lo que dicen es decir, bueno, ¿cómo haces para comparar entonces la tendencia? Porque ese 62% que yo te mencioné del 2002 es sobre esta canasta, y hicieron un empalme para tratar de ver la tendencia, porque ahora, además de después de hablar sobre Latinoamérica, tenés que ver la tendencia, y la tendencia con Milei, no, como vos lo mencionaste al comienzo, no lo encontrás en ningún momento del periodo democrático, un salto semejante en tan corto periodo de tiempo. ¿Y esto es por qué? Porque fue deliberado, no es herencia, como dice Adorni, esto es una decisión deliberada. ¿Por qué? Por la mega devaluación, congelamiento de salarios, despidos, retraso de las jubilaciones y caída del nivel de actividad. Hay una asociación muy lineal. Cuando la actividad sube, baja el nivel de pobreza. Cuando la actividad económica baja, sube el nivel de pobreza. Eso está así. Entonces, ¿y cuándo cae la actividad económica? En este semestre donde se midió la pobreza, y cae por una decisión deliberada del gobierno de la política económica. Ahora bien, déjame que avance sobre un punto que me parece central cuando hablemos de pobreza. Estamos hablando de pobreza por niveles de ingreso. Pero hay una pobreza multidimensional que a mí me gustaría que sea más elaborada, más analizada, e incluso el Instituto Nacional de Estadística y Censo pudiese incorporarlo, porque esto lo hace la PNUD de la ONU, que es la pobreza multidimensional, que es, sos pobre si tenés vivienda o no tenés vivienda, si alquilás o no alquilás, cómo es tu vivienda, vivís hacinado, tenés cloacas, tenés agua potable, tenés acceso a la salud cercana, tenés acceso a la educación, tenés acceso al transporte. Olvidémonos que vivimos en capital o en el conurbano. Digamos, tenés acceso al transporte. ¿Y de qué forma tenés acceso al transporte? Tus veredas son de tierra o baldosas. Las calles son de tierra o asfaltadas. Esto habla de lo que es el contexto de de cómo vive la población. Si vos tenés todos esos negativos, bueno, sos pobre, más allá de que por ahí ganás mucha plata. Pero si vos vivís en una casa donde no hay otra cosa más de acceso a la luz y al gas de red. Esto es la pobreza multidimensional. Entonces, para cerrar, es Milei. Sobre esa pobreza multidimensional, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. Claro. Nada. Claro. Al revés. Está agudizando todo. No está haciendo nada vinculado con mejorar los planes de vivienda y de construcción de vivienda, ni créditos para mejorar las viviendas. No está haciendo nada para extender la red de agua y de cloacas, ni de luz, ni de gas, ni mejorar el tema de la educación, ni de salud, ni ningún tipo de obra pública. Bueno, esto para mí es central porque hace la calidad de vida y por consciente de la población, no solamente ese numerito. Que además es muy volátil el numerito, ¿no? Eso es estructural. Y tenés la brecha de pobreza. Digamos, vos agarrás y decís, pongamos un número redondo, 1 millón de pesos. Si ganás 1 millón, 1 peso, dejás de ser pobre. Claro. 999.999, sos pobre. Entonces, digamos, es una referencia, es válida la referencia. Y vuelvo, es muy exigente la de la Argentina. Es muy exigente, porque si vos agarrás y decís, bueno, la misma canasta, llevala a Chile, Brasil, Uruguay, Perú, que entonces tenés en esos niveles de pobreza que puede ser del 90 al 95%, como dice Milei, y vos vas a los números oficiales de los países latinoamericanos y no los tenés. ¿Pero por qué? Porque son canastas diferentes.
Dicho esto, hay que pensar la pobreza en la Argentina en términos multidimensional, porque si no te quedas precisamente en esa volatilidad que hace a los ingresos. Y te puedo agregar dos factores